Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les agradezco, gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos, encaminando la verdad. Es un espacio que se abre con la finalidad de conocer las escrituras, de saber de nuestro bendito Rey de Gloria, cuáles fueron los propósitos por los cuales Él vino, por qué vino Él a morir de una manera tan terrible. Conocer las escrituras desde una perspectiva en la que nosotros podamos salirnos y apartarnos de las religiones, de la religiosidad, de los conceptos humanos y entender las escrituras desde un concepto hebreo, desde un punto de vista hebreo, de las raíces hebreas. Quiero empezar con unas preguntas, son 5 preguntas. La primera es: ¿qué es lo que somos o quiénes somos? La segunda pregunta que tengo estipulada es: ¿a qué vino nuestro Señor Yeshua, Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? ¿Qué es la ley? Y también qué es la gracia. El tema de hoy, como lo pudieron ver en la descripción de la página, es cómo saber si realmente somos salvos por gracia. Y para eso necesitaríamos nosotros conocer cuál es la definición de esas palabras, qué es la palabra ley y qué es la palabra gracia, cómo se definen o qué es lo que quieren decir exactamente. ¿Cómo saber si hemos sido salvos por gracia? Yo quisiera que fuéramos a las escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, nos habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quiero hacer una oración, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Yeshua, de Jesús, Padre Santo, te doy gracias, Señor, primeramente por cada uno de mis hermanos que están con nosotros en este canal, compartiendo de la fe, compartiendo tus escrituras, tratando de agradarte, Señor, amando y esperando tu venida, bendito Rey de Gloria. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero en esta tarde, en este día, Señor bendito, que nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de conocerte cada día más por medio de tus sagradas escrituras, bendito Rey. Yo te quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor. A cada uno de mis hermanos que están, Señor bendito, disponiendo sus corazones y el tiempo para escuchar de tu palabra, Señor, para conocerte cada día más. En el bendito nombre de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, Señor bendito, yo te doy gracias por este espacio, por cada uno de las vidas de mis hermanos, de mis hermanas que están a través de la pantalla, Señor, viendo este canal, viendo este estudio. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya vimos la cita bíblica: porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hermanos, es un don de Dios. No es tampoco por obras, para que ninguno, hermano, se gloríe o piense que por alguna cosa que haya hecho podría llegar a ser salvo, hermano. Quiero ir nuevamente a las preguntas. ¿Qué o quiénes somos? Yo creo que desde el principio necesitamos saber qué es lo que somos, quiénes somos. Dice la palabra de Dios en Génesis, en la creación, que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿A qué voy con esto, hermanito? A lo que voy es que necesitamos saber exactamente qué es lo que somos o quiénes somos delante de Dios para entender cuál fue el propósito de nuestro Señor bendito Yeshua al venir a esta tierra y morir de la manera tan terrible en la que tuvo que morir en aquella cruz, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó conforme a su imagen, pero también a semejanza de Dios nos creó. Yo te quiero decir que la imagen es algo exterior, es algo externo, hermano, pero la semejanza de Dios es lo que nos hace ser semejantes a Él, estar a la misma estatura del Dios bendito de la gloria, porque nos creó como sus hijos. E incluso dice la palabra de Dios ahí mismo en Génesis que el hombre caminaba con el Señor bendito y caminaban juntos en el huerto y platicaban, hermano. Entonces yo quiero que tú veas exactamente qué es esto, brother, lo que te estoy diciendo, que el Señor nos dio su semejanza.
Dice la palabra de Dios en Génesis que dio un mandamiento, solamente un mandamiento, hermano. El mandamiento era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claramente le dijo que el día que de ese árbol comiera, ciertamente había de morir o iba a morir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanito? Que cuando el hombre desobedeció y comió del fruto prohibido, el Espíritu Santo, hermano, con el soplo de vida que Dios había puesto en el hombre, salió de él, hermano, y terminamos nosotros en esta carne, hermano. Solamente la pura cáscara, la pura imagen del Dios viviente quedó en nosotros, pero la semejanza, hermano, la semejanza había salido de nosotros. Nosotros fuimos hechos con un espíritu para contener el Espíritu Santo de Dios. Esto está en toda la Biblia impreso, hermanito. Está claramente explicado y expuesto en las Escrituras. Yo sé que si tú eres nuevo en cuanto a las Escrituras, tú no conoces de las Escrituras, va a sonarte algo extrañas estas palabras, te van a sonar extrañas, pero es la realidad de las cosas y más adelante, si el Señor nos permite y nos da la oportunidad, lo vamos a ir viendo y desglosando poco a poco. ¿A qué voy ahorita, hermanito? Yo te quiero introducir, hermano, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, para que tú sepas con qué grande amor el Señor nos ha amado desde la creación y qué fue lo que puso en nosotros, hermano. En nosotros puso la semejanza, que lamentablemente por la caída del hombre, la desobediencia, el hombre perdió la semejanza de Dios y llegamos a ser solamente pura carne. Esto lo dice ahí mismo en Génesis, cuando se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y dice, ciertamente mi alma no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es pura carne, hermano. A esto fue a lo que llegamos. Ahora, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino nuestro Señor bendito Yeshua? Esa es otra pregunta que yo quiero hacerte y quiero que juntos caminemos en las Escrituras, que juntos aprendamos, hermanito, y nos demos cuenta de lo que es. Yeshua vino con el propósito de redimirnos, de comprarnos, hermano. La sentencia era la muerte. Dice la palabra de Dios, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué es la ley, hermano? ¿Qué es la ley o para qué sirve la ley? Es otra de las preguntas, de las cuestiones, hermano. La palabra ley se traduce o es traducida en el lenguaje hebreo antiguo como Torá. Y la Torá en el español quiere decir instrucción, no ciertamente ley. Pero vamos a estudiar nosotros la palabra ley, hermanito. ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de reglas con castigo. Si no tuviera castigo, no sería una ley, sería un consejo o sería una recomendación. Entonces, la palabra ley quiere decir un conjunto de reglas con castigo. Eso fue lo que estipuló nuestro bendito rey después de muchos años, después de la creación, cuando llamó a Moisés a que sacara a su pueblo de Egipto, después de haber estado 400 años en esclavitud. Les dio la ley en el monte Horeb, y dice la palabra de Dios, hermanito, que la ley la dio al pueblo para que estuvieran confinados en ella hasta que llegara el Mesías, hasta que llegara el profeta que había de venir, el cual les prometió. Esto está escrito en el libro de Números, nada más que no me quiero salir ahorita del tema. Más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar todos estos conceptos de los que te estoy hablando. Ahorita yo quisiera enfocarme más en lo que es la gracia, hermano, porque dice la palabra de Dios que por pura gracia, por pura misericordia nosotros fuimos salvos. No es por ninguna obra que tú o yo pudiéramos hacer, no es porque fuéramos muy inteligentes o porque fuéramos grandes o pequeños, no es porque fuéramos millonarios o porque fuéramos pobres, hermano. Dice la palabra de Dios que es por pura gracia, por pura misericordia. Yo te quiero leer el concepto o cómo se define la palabra gracia, hermano. La palabra gracia, en el primer concepto, son 3 definiciones de la palabra gracia. 3 aspectos se podría llamar. El primer aspecto es un conjunto de cualidades que las personas tienen y que resultan atractivas o agradables.
Una de estas cualidades o uno de estos aspectos, hermano, lo podemos ver en el Evangelio de nuestro Señor bendito Yeshua, Jesús, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52, hermano, después de que nuestro Señor Yeshua, cuando era un niño de aproximadamente entre 12 y 13 años, dice que se perdió por 3 días en el templo y que él crecía y estaba lleno de gracia, y que la gracia de Dios, la gracia era para con Dios y para con los hombres, y se fortalecía en gracia, hermano. Este es uno de los aspectos, que una persona sea agradable. Hay muchas personas que nacen y dicen, no, ay, es que ese niño tiene gracia o ese niño tiene estrella. Ese es uno de los aspectos de la gracia. El segundo aspecto de la gracia es el siguiente: es un bien que se hace a una persona, acto que se realiza para ayudar, complacer o brindar algún favor a una persona, hermano, por algún aprecio, por amabilidad o por misericordia, hermano. Ese es el segundo aspecto de la gracia, dice la palabra de Dios, hermanito. En el libro de a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice, hermano, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios, hermano, que Él se despojó de todo lo que Él era. Él bajó a esta tierra tomando forma de hombre, de carne, en semejanza de carne, hermano, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para venir a rescatarnos, hermano, a redimirnos. Entonces ese es uno de los aspectos, el segundo aspecto de la gracia de la que habla la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. ¿A qué podemos comparar esto, hermano? Yo quiero darte un ejemplo, poner algún ejemplo. Alguna vez oí un ejemplo que yo creo que cabe muy bien aquí. Vamos a suponer que cambian las leyes en el lugar en el que tú vives, en el lugar en el que tú radicas, y que las leyes constitucionales o las leyes que hay allí en ese lugar, las leyes judiciales, cambian y ahora son sacadas o estipuladas por medio de las escrituras, por los 10 mandamientos o por lo que se llama la ley moral de Dios. Y vamos a suponer que cambian las leyes y que por cada pecado, por cada transgresión de la Torá, de la ley, hermano, que tú cometas, eres acreedor a la pena de muerte. Vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo a la pena de muerte en la silla eléctrica. Y tú estás en una condición semejante y de repente vienen, cambian esa ley y llegan a tu casa y tocan a la puerta y te dicen, el señor fulano de tal, y tú le dices, sí, yo soy. Y te dicen, usted está arrestado porque ha transgredido la ley. Y llevan un expediente grandísimo de todas las mentiras, de todos los robos, los hurtos, el adulterio, la fornicación, de todo el odio, de todo el resentimiento, de todas las cosas que tú has hecho, que hemos hecho. Y te llevan delante del juez. Y tú, mientras estás en camino al juez, mientras vas de camino a los juzgados, tú empiezas a arrepentirte y a decir, pues yo quisiera vivir una vida diferente, una vida nueva. Y tú llegas delante del juez y al juez le dices, señor juez, yo estoy arrepentido de los errores que he cometido en toda mi vida. Yo quisiera cambiar de vida. Deme la oportunidad de cambiar de vida y yo le prometo que voy a dejar de ser como soy y de hacer las cosas que hago. Y el juez te dice una palabra que te simbra y simbra a todas las personas que están ahí presentes, porque te dice la ley es la ley y se tiene que cumplir. Ahora yo te pregunto, ¿qué pensarías tú del juez si te dice, está bien,
Si tú te arrepientes, está perfecto. Entonces vete a tu casa y ya no lo vuelvas a hacer. ¿Tú crees que sería justo o injusto ese juez? Yo creo que sería injusto, te voy a decir por qué. A lo mejor tú en tu carne o en tu persona, tú piensas y dices, no, pues es que si yo verdaderamente estoy arrepentido, pues sería justo que me perdonara. Pero yo te voy a poner otro ejemplo dentro de este ejemplo que te estoy poniendo. Vamos a suponer que una persona, tú vas caminando, vas manejando en tu carro y de repente llega alguien y te asalta, te quiere bajar de la camioneta y alguna persona de las que van contigo, algún familiar cercano, se pone nervioso, se turba y no sabe qué hacer en ese momento, se queda congelado y la persona que quiere quitarles, arrebatarles el carro, porque no se apura o no se da prisa a bajarse del auto, le da un balazo a tu familiar y lo mata. Esta persona se arrepiente, va delante del juez, lo llevan preso y se arrepiente o le dice al juez que está arrepentido y el juez lo deja libre. ¿Tú qué pensarías? ¿Que es justo o que es injusto? Pues yo me imagino que pensarías que es injusto, porque lamentablemente así somos. Cuando estamos sufriendo una agresión o una agresividad en primera persona, pues quisiéramos que se hiciera justicia con nosotros. Pero cuando somos llevados delante de la justicia, quisiéramos hallar misericordia. Entonces, esa persona se arrepiente y va delante del juez. Yo creo que sería injusto que el juez lo dejara en libertad. Bueno, ahora regresamos a tu caso, al caso que estamos poniendo, el primer ejemplo o el ejemplo del juez. Tú vas delante del juez y le dices, señor juez, tenga misericordia de mí. Tú ves cómo están preparando el lugar donde vas a ser sacrificado, donde vas a morir sentado en esa silla. Tu familia está ahí, tus hijos, tus hermanos, tus padres, las personas que más amas, que generalmente es a las que más daño les hacemos muchas de las veces. Y están ahí, están llorando y están de una manera tremenda, pues queriendo hasta arremeter con violencia, no sé, están desesperados. Tu madre que te vio nacer y todas las cosas, todos los recuerdos se le vienen a la mente en un instante. Y tú vas delante del juez y le dices, tenga misericordia de mí, señor juez. Yo estoy arrepentido y ya no quiero volver a hacer las cosas que yo hacía. Pero el juez te vuelve a repetir y te dice, la ley es la ley y se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Tú estás desesperado, estás angustiado en ese momento y de repente entra en medio de la sala una persona bien vestida, con traje tal vez, no sé. Y entra en la sala de los juzgados y tú desesperado, en tu desesperación, en tu angustia, tú no sabes ni quién es y dices, tal vez este hombre me pueda ayudar, me pueda tender la mano con esta situación que yo estoy viviendo. Y tú le dices, oiga, usted no me podría ayudar, tenga misericordia de mí, mire mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi madre está llorando y está sufriendo. Yo reconozco y sé que he cometido errores, que he cometido muchas faltas, pero yo quisiera tener una oportunidad más para poder reivindicarme, para vivir una vida diferente. Y esa persona agarra tu expediente y lo empieza a leer y tú te avergüenzas porque está leyendo todo lo que tú has hecho y dice la palabra de Dios que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios, hermano. Entonces tú empiezas a ver la expresión de este varón al que tú le estás pidiendo ayuda y él empieza a ver tu expediente y bien dice, es que mereces la muerte, mereces morir, mira todo lo que has hecho, todas las transgresiones que tú has hecho, todo esto que tú has cometido bien merece la pena que te ha dictado el juez. Y tú le dices, ten misericordia de mí. Y esta persona de repente te dice, está bien, yo te perdono. Tú corres con tu familia, gozoso, te alegras, empiezan a gritar, a llorar, a brincar, a hacer un alboroto. ¿Por qué? Porque se te ha dado la oportunidad de volver a vivir una vida diferente, porque estabas muerto, porque estaban a punto de sentarte en esa silla eléctrica y tu familia te iba a ver. ¿Cómo ibas a morir calcinado en esa silla?
De repente volteas y ves a esa persona que se está sentando en esa silla y los guardias que estaban preparando la silla para ti empiezan a atarlo a esa silla y tú no entiendes qué es lo que está pasando. Corres a donde está él y le preguntas, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo qué es esto. Y te dice esas palabras que retumbaron grandemente unos minutos antes que te dijo el señor juez. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Y tú con tus propios ojos ves cómo esa persona muere calcinada en la silla eléctrica. Pero bueno, ¿a qué voy con esto, hermano? ¿A qué voy con esto? Que dice la palabra de Dios que nuestro bendito rey no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de hombre, se humilló a lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, hermanito, lo que hizo él por el segundo aspecto de la gracia, hermano. Es un favor que se hace a alguna persona por caridad, por alguna estima que se tenga o por algún aprecio. Y dice la bendita palabra de Dios que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el hombre no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y halle la vida eterna, hermanito. Este es el segundo aspecto de la gracia. Pero ¿cómo podemos saber nosotros que hemos sido salvos por gracia, hermano? Yo te quiero hacer una pregunta más. ¿Qué produce la muerte de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor bendito, el Mesías, en tu vida? Es necesario que tú te pongas a pensar, que tú hagas un recuento de tu vida pasada, que tú hagas un recuento. Si tú no haces un recuento de lo que has vivido, de las cosas que has pasado, de lo que has hecho, de cómo has transgredido la ley moral de Dios, mira, los estándares de nuestro bendito Rey son muy altos. Sus estándares son tan altos, hermanito, que al mirar a una mujer con la codicia para tenerla, ya hemos adulterado. Son tan altos sus estándares que cuando nosotros odiamos o guardamos rencor, hermanito, es como si ya hubiéramos cometido un homicidio. Yo no te digo que como seres humanos no caigamos en alguna situación semejante, pero también la palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no dejemos que la ira, hermano, se nos arraigue en los corazones, en nuestros espíritus. Dice la definición de la palabra gracia, el segundo aspecto, es un favor que se realiza para ayudar, para compadecer o ayudar a una persona, ya sea por amistad, por algún afecto o por alguna amabilidad. Yo te voy a decir una cosa. Hace 2000 años, un poco más de 2000 años, Yeshua lo dio todo por ti y por mí en aquella cruz. ¿Qué produce esa muerte en tu vida? ¿Qué produce la muerte? ¿Qué produce esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario por ti y por tu vida? ¿Qué es lo que produce? Yo te quiero hablar del tercer aspecto de la gracia, la tercera definición que se le da pues es un diccionario secular, un diccionario cualquiera. El tercer aspecto de la gracia de la que te voy a hablar está en las Escrituras, hermano. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que vive en mí. Ahora mi pregunta que tengo es ¿qué produce? ¿Qué produce la gracia, ese favor inmerecido de nuestro bendito Rey de Gloria en tu vida? ¿Qué produce la gracia de nuestro Señor Yeshua bendito en tu vida y en mi vida? Dice la palabra de Dios, hermanito, que el apóstol Pablo está explicando, y él estaba consciente de que había sido un perseguidor cuando se llamaba Saulo de Tarso, que había sido perseguidor de la iglesia y que estuvo en consentimiento de las muertes que se llevaban a cabo. Y él se sentía el más pequeño de todos los apóstoles porque Dios había tenido una misericordia tan grande para con él, y aún así, gracia sobre gracia le había dado un apostolado, hermano. Le había dado uno de los grandes, más grandes ministerios. Pero ¿qué produjo el perdón que Dios le tuvo a Pablo en él? Esa gracia, hermano. Porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Y no es por obras, para que ninguno se gloríe, pues es un don de Dios. ¿Qué produce la gracia de nuestro Señor en tu vida, hermano? ¿Qué produce nuestras vidas? Porque por gracia sois salvos. Yo te lo dejo, hermanito. Quiero terminar con esto. ¿Cómo saber si verdaderamente la gracia de Dios vive en nosotros? De la manera en la que nosotros podemos saber es ¿qué harías tú por esa persona que murió calcinada en la silla eléctrica? ¿Vivirías tu vida? ¿Te importaría un bledo lo que él haya hecho? ¿Tú no se lo pediste? ¿Tú no le dijiste siéntate en esa silla? ¿Qué produce la gracia en tu vida, hermano? Que Dios te bendiga. Nos vemos primeramente Dios, si Dios nos lo permite, en el próximo video, hermano. Voy a hacer unas preguntas, vamos a ver por qué le digo Yeshua. Vamos a tener muchas preguntas, muchas respuestas. Quiero también hablarte un poco acerca de lo que es la tentación de nuestro bendito Rey, por qué fue tentado o por qué tan grande, qué hubiera ocurrido si él hubiera convertido esas piedras en pan. Nos vemos en el siguiente video, que Dios los bendiga.